Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa Nuestra Herencia. Y esta ocasión, fíjese usted que nos venimos hasta la comunidad de Anthony porque vamos a platicar sobre un tema, la verdad, realmente interesante. Créame, son dos ediciones, o sea, son dos programas que le presentaremos de la plática que tuvimos con Héctor Enríquez. ¿Quién es? Conózcalo. ¿Qué es? ¿Cuál es el proyecto que se tiene artísticamente, educativamente, pero también de cómo ser un buen cuidador y cómo lograrlo? ¿Sabe usted lo que es eso? Bueno, pues así comenzamos. Esto es Nuestra Herencia. Nuestra Herencia. Cultura, personalidades, arte, entrevistas, historia, valores. Nuestra Herencia, orgullo de nuestra región. Hola, ¿qué tal, amigos de Nuestra Herencia? Y la verdad, pues mire, ya estamos aquí, como le había dicho, con una persona que la verdad es muy interesante platicar, pero además de todo, pues yo creo que hace tiempo ya nos habíamos conocido por el rumbo de la vida. Es el doctor Héctor Enríquez, se lo presento. ¿Y cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien. Gracias por visitarnos y por estar aquí. Me da mucho gusto de hablar de mi proyecto, ¿verdad? Aquí con ustedes. Algunas personas me conocen porque pues duré muchos años dentro del mundo académico en la universidad como profesor de español y encargado del programa en España de UTEP. Y pues aquí estoy. Bastante interesante, ¿verdad? Esos años. Sí, el haber viajado, el haber compartido con los estudiantes, conocer otras culturas y conocer tanta gente maravillosa. Todos los seres humanos somos realmente maravillosos, aunque algunos no se crean así. ¿Extraña la vida estudiantil? Sí, porque estamos al contacto con los chicos, pero ahora con el nuevo proyecto de la escuela culinaria en el que estamos trabajando yo y mi hija, me mantengo al tanto también con la vida académica y también de la enseñanza. Sí, pero uno cuando es profesor sigue siempre enseñando. De una u otra manera estamos en eso y estamos por desarrollar programas para los cuidadores con los chicos de secundaria. Ah, muy bien. A ver, platíqueme rápidamente cuál es el proyecto de los cuidadores, porque eso sí, la verdad, por eso estamos aquí, por eso venimos y para que usted conozca y se acerque a pues esta asociación, podríamos decir, es una asociación. Es una fundación. Es una fundación que la verdad es muy interesante y que nos compete a todos aprender de este tema. Bueno, la primera meta que nosotros tenemos es de que la gente se dé cuenta de que vamos a ser cuidadores o vamos a necesitar uno. No importa qué sucede en nuestra vida, pero vamos a caer dentro de esas dos categorías. Y no necesariamente con nuestra pareja, puede ser con un amigo, puede ser con un hijo, puede ser con un pariente. En México o en Ciudad Juárez, que nos estén viendo, en Chihuahua, la palabra cuidadores no nos es muy familiar. ¿A quién vamos a cuidar? Exacto. Aquí hay en Estados Unidos hay una cultura un poco más desarrollada porque en México se está trabajando, la doctora Celina Castañeda es una persona que ha hecho algunos cambios para los cuidados paliativos, que sería para nosotros lo que le llamamos aquí hospice, para que la gente tenga un poco más de recursos económicos, sobre todo en la cuestión de la medicamentación de esas personas. De algún paciente. De algún paciente para mitigar el dolor. Pero creo que la palabra cuidador poco a poco se va a ir desarrollando porque es una de las carreras que está en demanda o que va a ser muy necesaria en el futuro y no se puede subestimar eso. Y además hay muchísimas enfermedades. Claro, esa es una de las cuestiones más complejas en nuestra fundación porque estamos juntando todos los recursos informativos y nos damos cuenta que no es únicamente el cáncer, ¿no? Estamos hablando de trasplantes, estamos hablando de enfermedades neurológicas, estamos hablando de Alzheimer, de enfermedades que son muy complejas
y la gente cuando se enfrenta a ellas pues no sabe dónde empezar. Y uno de los propósitos de la fundación es poder guiar a través de otros cuidadores a esas personas que se inician en este nuevo trabajo que requiere 24/7. Exacto, y que muchas veces ni sabemos. De repente nos dicen en nuestra familia, esta persona tiene cáncer, pero no sabemos que a lo mejor a nosotros nos va a tocar cuidarlo. Claro. Y necesitamos enfrentarnos a una enseñanza. Me imagino que es una enseñanza. Sí, va de las dos partes. Yo recuerdo muy bien a mi esposa que decía, lo único que yo quiero ser es buena paciente. Cuando no lo sea, me lo dices. Entonces, para ser un buen cuidador, tiene uno también que ayudarle al paciente a ser buen paciente. Y no es fácil esa fusión, porque cuando nos aqueja la materia, pues nos desequilibramos a veces más, pero si lo aceptamos con el amor necesario y hacemos los ajustes y los cambios, podemos mitigar el dolor de nuestro cuidador y el nuestro mismo. Oye, y además de la familia, ¿usted cuántos son en su familia? Yo tengo una hija y 2 hijos, ¿sí? Entonces, el apoyo de la familia también tiene que estar vigente, porque es parte, claro. Es un equipo, y tenemos que entendernos, porque la mayoría de las veces la gente se desentiende de esas cuestiones de cuidar. Dice, no, pues que lo cuide el esposo, o no, o el esposo a veces dice, no, pues es responsabilidad de los hijos. Entonces, siempre debe ser algo equitativo, ¿no? Que todos participen de una manera positiva, con ese cariño, con ese amor, con esa empatía, y con la compasión que se necesita. La cuestión de la compasión, cuando yo hablo de compasión, no tiene nada que ver con lástima, tiene que ver con amor incondicional, con tolerancia, con paciencia. ¿Sí? Con mucha paciencia, porque nos desesperamos. O sea, puede ser un día, pero pueden ser 3 años, como en el caso mío, o a lo mejor puede ser más largo. Y la gente dice, pero es que mejor que se muera. No es que mejor que se muera o que se alivie. Es cuestión de saber de qué estamos hechos. Y estamos hechos de esa fuerza que es la más grande, que es el amor. Entonces es una gran oportunidad para nosotros aprender realmente lo que es el amor a través de la enfermedad, y a través de los cuidados que le podemos dar a nuestro paciente. Sí, qué barbaridad. Usted hace ratito me decía, no se hace difícil cuando nosotros conocemos al paciente. Usted en su caso conocía a su esposa. Claro, y me he atrevido a cuidar a otras personas después de esto, no por largo tiempo, pero de poder participar y dar ese poquito o ese mucho de amor con esa compasión, y es bastante positivo. Para mí me da mucha felicidad. A la gente diría, bueno, esto es bien difícil de ser cuidador, yo no lo podría hacer. Y yo a todo el mundo le digo, ¿cómo que no lo puedes hacer? O sea, eso es lo más fácil, cuando abre uno su corazón y siente el dolor de la otra persona. No sentirlo en la cuestión física, sino sentirlo para poder mitigarlo y poder hacer algo por eso, porque todos podemos hacer, y la gente no sabe la magnanimidad que representa tener un buen pensamiento, una buena vibra, ¿verdad? Ese cariño, ese amor, inclusive el tacto. Positivo, ¿verdad? Exacto. El tacto es súper importante para un cuidador, porque es esa conexión entre 2 espíritus. Es muy importante el tacto. Qué barbaridad. Es que me está usted hablando y me está diciendo que las cosas positivas se pueden lograr con mayor amor, con mayor entendimiento, y para nosotros en algún momento pues se nos hace difícil a todas las personas. Claro, porque nos hemos ido a la tendencia de, suena muy de cliché, materialista, claro, pero más bien no hemos alimentado la parte espiritual, que es la más importante, porque la materia, esto está
esto tiene una fecha de vencimiento, pero el espíritu no. Entonces dejamos de alimentar el espíritu con el amor, con el cariño, con el respeto, con la compasión, con todos estos dones que tenemos como seres espirituales y no nos permiten avanzar para ser incondicionales cuando llega el momento de ser cuidador. Claro, claro que sí. Se cansa uno en el camino, ¿verdad? Claro. Desde luego. Claro, la materia se cansa, pero cuando uno se convierte en positivo, eso le ayuda para mitigar ese cansancio, ¿verdad? Decía mi esposa, no sé cómo no te cansas. Le digo, es que es bien emocionante poder cuidarte, poder ayudarte. Oiga, y 24 horas o más, 24 ¿verdad? horas, Sí. pues estaba, sí, estaba monitoreándole su respiración, su corazón, o sea, que no tosiera, qué pasó, la medicamentación. ¿Usted ¿verdad? se informó de alguna manera con algunos doctores? Claro, algo? sí leía, sí, es súper importante leer Informarse. dónde está uno parado, qué recursos hay para poder ayudar mejor a su paciente. Claro que sí, tiene uno que, sin miedo, informarse. Uno no va a escuchar las mejores cosas en oncología, siempre es un panorama de incertidumbre. Claro. Porque yo sigo pensando que los doctores no curan, son practicantes, porque si hubiera cura, pues dirían, tómese ese y ya se va a curar. Sí. Pero es saber si funciona, es saber si vamos a da dar un resultado. tratamiento, pero vamos a ver qué tanto resultado lo puede tener. Exacto. Claro, todos nosotros somos diferentes y no sabemos cómo nos va a caer una cosa a uno y otra cosa al otro. Eso es lo más interesante, porque yo le decía a los doctores, hay personas que se curan y ya nunca vuelven, dejan el tratamiento y nunca vuelven o vuelven en 10 años y están vivas. Se me quedaba viendo y me decía, sí, es cierto. Sí. Entonces eso para mí me daba la pauta de decir, entonces tenemos el poder de autocurarnos, pero no lo hemos desarrollado o no hemos todavía aprendido cómo poder balancear nuestro cuerpo para tenerlo en armonía y enfermarnos lo menos, ¿no? Pero la enfermedad es algo de lo más común porque es como los árboles, ¿no? O sea, tienen una fecha de caducación, se van renovando cada año, ¿verdad? Y es una danza de vida cada vez que cae una hoja, porque esa hoja le va dando a la vida, ¿verdad? Y nacen otras. Nace la vida. Entonces nosotros también tenemos que dejar ese espacio para los que vienen en el futuro. Es difícil, yo creo que sí es muy difícil esto, aprenderlo y practicarlo. La primera vez que a usted le dijeron, o a ustedes les dijeron que ella estaba enferma y en esta enfermedad, ¿qué es lo primero que hicieron? Pero no me conteste, mire, vámonos rápidamente a un corte y ahorita nosotros regresamos con esta respuesta. No se vaya, estamos en Nuestra Herencia. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos Almor sean tu guía. Villalobos Almor trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos Almor, expertos en inmigración. Paco Wong Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco Wong, la mejor comida china en El Paso.
joyería fina y relojes desde 1929. Aquí continuamos y bueno, pues estamos con una respuesta, la verdad, bastante interesante. Bueno, cuando uno se entera de que hay una enfermedad como el mieloma múltiple, dice uno, ¿pero cómo? O sea, cáncer a mi esposa o en la familia, ¿por qué a nosotros? ¿No? Nunca nos había pasado. Nunca nos había pasado, se cuestiona uno. Y claro, lo primero es la angustia, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el desarrollo de la enfermedad? ¿Cuáles son las cosas más complejas de esto? Entonces, pues no lo puede uno asimilar en 24 horas ni en 48, necesita unas semanas. Sí, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó eso? Entonces va hablando uno con los doctores y la mayoría de los doctores de oncología son bastante positivos y dicen, te sacaste la lotería, ¿verdad? Entonces al principio uno no lo entiende, pero se saca uno la lotería por muchas razones, porque es una gran oportunidad de poder nosotros enfrentarnos a nosotros mismos y a una realidad, y también de ver de qué estamos hechos como seres humanos, cómo vamos a manejar esa paciencia, cómo vamos a manejar esa compasión con nosotros como cuidadores, y cómo el paciente se va a enfrentar sin el enojo a eso. Entonces, exacto. La mayoría de la gente se enoja y dice, bueno, ¿y por qué a mí, no? Dice, bueno, pues porque tú eres el elegido para aprender y porque tienes esa fortaleza de poder manejarlo, y por eso te toca a ti. Y es una experiencia muy positiva porque uno desenreda toda esa cuestión del materialismo que llevamos para convertirla en una fuerza espiritual para poder sanarnos. Y sanar, cuando uno habla de sanar siempre piensa en el cuerpo, pero rara vez la gente piensa en sanación espiritual, y eso es lo más importante. Al final del día, estar espiritualmente tranquilos y estar bien con uno mismo y con los de uno, y esa es la máxima felicidad que nos da. Pero yo tuve la oportunidad de tener muy buenos doctores, muy positivos, que siempre me dan el apoyo, o sea, no pasa nada, todo va a estar bien, ¿verdad? Y eso ayuda, y tenemos que pensar siempre en que todo va a estar bien, contrario a que la gente usualmente piensa en cuestiones negativas, ¿no? Pero así es. Se baja uno, ¿no? Se deprime. Se deprime y todo, Sí. sí. Al principio, pues no puedo mentir, o sea, lloramos de tristeza porque pues Claro. no era enfrentarse a algo nuevo de la noche a la mañana, sobre todo con una persona llena de vida como era mi esposa Dina, que ella pues andaba con sus borregas, ella era terapista de niños con autismo, en los caballos, ¿verdad? La vida de ella era dar. Entonces, pero ¿cómo una persona que daba tanto? Ella tenía su fundación para los niños con autismo y pues era su pasión dar. Dice, pero ¿por qué a una persona de ese calibre sucede? Que da tanto a la sociedad, a los niños, que crea tanta felicidad. Decía, bueno, pues así es la vida. No quiere decir que sea un maleficio o algo, sino... No, yo creo que es una enseñanza, ¿verdad? Lo que tú me estás diciendo. Entonces fue bastante positivo al final del día. Ya después hacemos el recuento y decimos, qué bueno que todo esto sucedió. Y que fue así porque eso le dio a ella también una enseñanza de superarse y avanzar más espiritualmente. Qué barbaridad, porque esto nos alienta a que podemos ayudar a las personas, podemos cuidar a una persona enferma. Y también lo más importante, por lo que venimos a platicar contigo, es el proyecto que actualmente tú tienes
para estas personas cuidadoras y lo que sea, y lo que pues va saliendo conforme también este proyecto, ¿no? Sí, uno de los propósitos principales es crear esta conciencia de que vamos a ser cuidadores o vamos a necesitar uno. No importa qué, Carmen. ¿Por qué? Porque la vida así lo requiere. Y la humanidad precisamente empieza cuando un ser humano ayuda al otro, lo ayuda a sobrevivir de los animales o de que no se lo coman hace millones de años. Entonces ahora tenemos muchísimas cosas, ¿no? Tenemos hospitales, tenemos una infraestructura médica, pero lo que no tenemos es esa conciencia de desarrollar la empatía y la compasión. Entonces yo lo que quiero es ir estableciendo esa conciencia de diferentes maneras. Una de las más importantes es a través de la educación y que las escuelas públicas manden a sus muchachos a temprana edad para desarrollar esa compasión. Y cuando hablo de compasión, otra vez lo vuelvo a reiterar, no es cuestión de tener lástima, no, es cuestión de tener tolerancia, actitud, paciencia, amor incondicional, ese cariño, ese cuidado, el poder sonreír a esa persona enferma, el contarle un cuento, el prepararle un té, el preparar la comida. Me emociona mucho todavía hablar de eso porque eso lo solía hacer con Dina y la felicidad que ella le daba, ¿no? O sea, de tener, imaginémonos que alguien nos está ayudando, esa alegría que nos da decir, qué bueno que tengo este amigo, qué bueno que tengo este esposo, qué bueno que tengo este hijo que es compasivo. Esa es esa es una sensación que el paciente, o sea, le da vida, ¿sí? Y muchos de los pacientes se vuelven a restablecer por ese cariño, por ese amor. No fue el caso de mi esposa, porque cuando le descubrieron el cáncer, ya era en una etapa avanzada, pero aún así ella pudo percibir ese cariño y ese amor, no solamente de parte mía, sino también de sus hijos y de quien se le arrimaba. Increíble lo que han pasado. Vámonos rápidamente a un corte, pero no se vaya, estamos en Nuestra Herencia y platicando con Héctor Enríquez. Soy el doctor Octavio Morales, anestesiólogo del programa de Corazón de Niños. Los invitamos a la 5ª edición de la carrera en El Paso, Texas. Este que ven aquí atrás es el hospital donde se llevan a cabo los milagros. Cada cirugía de corazón de niños que ustedes apoyan, aquí es donde se llevan a cabo. No dejes que sus corazones dejen de latir. Paco Wong Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco Wong, la mejor comida china en El Paso. Aquí continuamos platicando. La verdad que se me ha pasado el tiempo exageradamente rápido, porque es un tema realmente que nos compete saber, que nos compete informarnos. Y que tú, además de estar en lenguas en YouTube, realmente tuviste que estudiar un poquito acerca de todo esto y cómo ayudar a cuidar a una persona, a llevarla de la mano. Los pacientes, por ejemplo, de Alzheimer, qué barbaridad, qué difícil, ¿verdad? El cuidador poderlo guiar y guiar. O muchas veces dice uno, desisto
pago y ya no cuido. Y eso está mal, ¿verdad? Sí, porque cuando así hace una diferencia tener un cuidador que conozca a su paciente y esa diferencia es grande, no solamente en la medicamentación, sino también en la recuperación, sobre todo cuando requiere terapia física, ¿no? Y a veces, a mí, una de las cuestiones que yo no termino de entender es que la gente le dice, échale ganas. Eso no le podemos decir a un paciente nunca, porque echarle ganas es decirle, sí, tú puedes, ¿verdad? Pero es ya que sabemos. como que tú puedes solo. Sí. Y no, ¿verdad? No se puede. Tienen un proyecto también bastante interesante que veremos ya en la ciudad en los próximos meses. Ya inclusive ya tienen alguna aquí por la ciudad que usted la puede ver, o está una muestra, ¿verdad? ¿Eso de qué se trata? Sí, tenemos una serie de corazones de un buen tamaño, de 7 pies, 2 metros, para que cuando la gente los vea diga, bueno, eso es para crear conciencia de que debo desarrollar empatía y compasión para mis seres queridos o para cuando yo sea cuidador. Tenemos ahorita uno en Sandland Park, tenemos otro en el Museo de los Pilotos en Santa Teresa, y los vamos a mover. Estamos construyendo 2 en Yuma y vamos a construir otros 2 aquí para UMC, para el Medical Center. Entonces, poco a poco vamos a ir colocando los diferentes corazones en la ciudad, y la gente los va a identificar, y son muy hermosos, son muy bonitos. Qué bonito, y de seguro sí, usted los verá próximamente, y si no, ya se ha dado cuenta de este proyecto. Pero ¿qué te parece si yo te invito otro programa para que usted nos vea la segunda parte y pueda conocer acerca de todos estos artistas, de toda la gente que se está involucrando acerca de este proyecto, que se me hace bastante interesante también, y sobre todo por esta causa? Hay que saber cuidar a las personas que más lo necesitan. Claro. Muchísimas gracias, Enrique. No, te agradezco mucho. muy amable ustedes, qué bueno que... ¿En dónde pueden pedir información para que rápido? Bueno, la fundación se llama heartstobehealed.org. Ahí pueden encontrarnos y buscar la información, y también el apoyo, porque tenemos también para dar apoyo a los cuidadores, ¿no? A los caregivers. Ahí en esta página ustedes pueden encontrar... ahí nos pueden contactar, escribir, ahí aparece el nombre, qué hacemos, quiénes somos, todo está ahí. Muy bien, y como yo le digo siempre también, que nos siga en nuestras redes sociales, que nos siga en nuestro canal de YouTube. Acuérdese, Border Heritage, y de darle suscribirse. ¿Ya se suscribió? No, ¿verdad? Pues denle la campanita, amigo. Ok, bueno. Para que se pueda suscribir con nosotros y pueda ver nuestros programas. Bueno, pues no se le olvide, esta es la primera parte que platicamos con Héctor Enrique, y la segunda parte se la presentamos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado en Nuestra Herencia. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted que nos sigue.